¿A quién, a quién debo confesarle mis pecados? Este es el tema que el otro día dejé inconcluso y hoy quiero terminarlo. En el tema pasado hablé de que para nosotros ser reconciliados con Cristo tenemos o para ser reconciliados con Dios es por medio de Cristo. Pero Cristo utiliza sus ministros para poder ser reconciliados nosotros con Dios. No hay otra forma, no hay otra forma. Solamente Cristo es el único que puede reconciliarnos con Dios. Pero Cristo utilizó a sus ministros. Cristo los dejó. Y quiero mencionar el pasaje donde les deja eso. Voy a mencionar dos pasajes donde habla Pablo y donde Jesucristo habla, donde los manda y donde Pablo habla de eso. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 20 al 23 nos dice, el 20 dice, les dijo Jesús está hablando aquí, les dijo, la paz esté con ustedes. Después de saludarlos así, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de gozo al ver al Señor. El 21 dice, Él les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Escuchen aquí esta palabra, este versículo. Así como el Padre me envió a mí, sabemos que el Padre envió a Jesucristo con poder de perdonar pecados y se los dice en este versículo que sigue. Dice, así como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Dice el 22, dice, dicho esto, sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo. 23, a quien ustedes perdonen, queden perdonados, y a quien no liberen de sus pecados, queden atados. ¿Cómo se llama esto? No es tan difícil de entender, no se necesita tanta palabrería como muchas personas hacen, empiezan por aquí con versículos por allá y dan vuelta y no utilizan estos versículos, no lo mencionan, este versículo no lo mencionan. Cuando se habla del tema de la confesión, estos y que son hermanos que no son católicos, ellos estos versículos no los mencionan y yo no entiendo por qué no los mencionan. Pero aquí está bien claro, Jesucristo les está dando poder a los apóstoles para que vayan ellos y perdonen pecados a los que se los confiesen. A los que no se los van a confesar. ¿Qué dice Hechos 19:18? Dice, los que habían creído iban y confesaban sus pecados. Los que no creyeron no fueron. ¿Pero por qué iban? Porque allí donde estaban no podían confesarlos directamente con Dios. Tenían que ir hasta allá donde estaban los apóstoles. Si nosotros analizamos estos dos pasajes, nos vamos a dar cuenta de eso. Ahora, les mencionaba yo del pasaje donde dice, Pablo habla de esa reconciliación, de ese ministerio que Cristo les deja. Escuchen lo que dice Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19 y 20. Dice, pues en Cristo Dios reconcilió al mundo con él. Escuchen, pues en Cristo Dios reconcilió al mundo con él. ¿Con quién? Con Dios. O sea, Dios Padre utiliza a Cristo para reconciliar al mundo. Y Cristo utiliza a los apóstoles. Escuchen lo que dice, pues en Cristo Dios reconcilió al mundo con él. A los hombres ya no les tomaba en cuenta sus pecados y a mí, escuchen, y a mí me entregaba el mensaje de la reconciliación. Reconciliación. ¿Qué significa reconciliación? Cuando una persona está enojada con otra que se reconcilia, ¿cómo se reconcilia? Pues pidiendo perdón. Pidiendo perdón. No hay, si no hay perdón, si no se pide perdón, no hay reconciliación, no ha habido reconciliación. Dice el 20, dice, nos presentamos pues como mensajeros de parte de Cristo. Habla en plural, Pablo habla en plural, no habla él solo, no es para él solo. Dice, nos presentamos como
como mensajeros de parte de Cristo, como si Dios mismo le rogara por nuestra boca. Déjense reconciliar con Dios. Se los pedimos en nombre de Cristo. Los apóstoles, Pablo está diciendo, déjense reconciliar con Dios. ¿Por medio de quién? Del ministerio. ¿Por medio de qué? Del ministerio que Cristo les dejó a ellos. No es tan difícil de entender esto, y no se necesita tanta palabrería, darle vueltas a toda la Biblia para poder dar este tema. Les hablaba yo del versículo 16 de Santiago 5. Allí, este hermano que dice que es directamente con Dios, pues aquí le tumba todos sus argumentos por el suelo. Porque vean lo que dice, confiésense unos a otros sus pecados y pidan unos por otros. No es directamente a Dios. Confiésense unos a otros. Los sacerdotes se confiesan unos a otros, los ministros se confiesan unos a otros, los obispos se confiesan unos a otros, el papa se tiene que confesar, el papa se confiesa con su sacerdote, con algún sacerdote, con algún obispo. También él se tiene que confesar, no es que porque ya es papa ya no se puede confesar. También él tiene que confesar sus pecados, pero no directamente a Dios. Es con un ministro. Voy a leer una de las citas que ellos utilizan. Una de las citas que utilizan para decir que es directamente con Dios. No es así. Ellos interpretan mal esta cita. La están interpretando mal, por eso ellos creen que es así. Dice, es en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él, por ser fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Ya sabemos que es Cristo quien perdona los pecados. El sacerdote, el obispo, el presbítero, el que esté allí, cuando uno va y le confiesa a uno sus pecados a ese sacerdote, se lo está confesando directamente a Dios. Ese sacerdote está haciendo allí se dice esto, el in persona Christi. ¿Qué significa in persona Christi? Significa que en ese momento el Cristo está en el sacerdote. Es el Cristo el que te perdona. El sacerdote solamente es el instrumento que Cristo utiliza para perdonar pecados. Es eso de simple, no es otra cosa. Miren, les voy a leer el versículo 8 para que ustedes entiendan más lo que quiere decir aquí. Y aquí escuchen, el versículo 9 que yo les acabo de leer no dice que es confesarle a Cristo. Aquí no dice eso. Se los voy a repetir otra vez para que lo escuchen. Dice, si confesamos nuestros pecados, aquí no dice si le confesamos nuestros pecados, aquí no dice eso. Dice, si confesamos nuestros pecados, si confesamos a un sacerdote nuestros pecados, tampoco dice eso. Pero es más claro eso, porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, dice, Él por ser fiel y justo nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Ahora voy a leer el versículo 8 para entender un poquito más. Dice el versículo 8, dice, si decimos nosotros no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Una persona que dice que no tiene pecado, ¿se le pueden perdonar los pecados? ¿Cómo se le van a perdonar los pecados si no los confiesa, si cree que no tiene pecados? El primer punto para que tus pecados sean perdonados es necesario que los reconozcas, que tienes pecado, que eres pecador, y con eso vas y confiesas tus pecados y se te serán perdonados, pero no directamente. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él por ser fiel y justo nos perdonará. No dice, si le confesamos nuestros pecados, Él por ser fiel y justo nos perdonará. Eso no dice. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de que cuando se interpreta mal la Biblia podemos decir muchas cosas. Y recuerden lo que les dije al principio, una mentira dicha muchas veces para muchas personas se convierte en una verdad.
Dile a alguien una mentira muchísimas veces y verás que esa persona se la va a creer. Y se la creen. Y así hay mucha gente ahorita allá afuera que creen que para perdonar los pecados solamente directamente con Dios. Oye, pues qué facilito, qué bonito. A mí me encantaría que así fuera, como les dije en el video anterior. A mí me encantaría que así fuera, porque a mí me da pena ir a confesarle los pecados a un sacerdote. Oye, ¿te imaginas mirarlo de frente y decirle las cosas que has hecho? ¿A quién no le da pena? Y así directamente con Dios, facilísimo. Pero ¿qué? Te podría decir, bueno, ¿qué tienes que confesarle los pecados a Dios? ¿Acaso Dios crees que Dios no los conoce? Dios conoce tus pecados desde mucho antes que tú los cometas. No, no es así. Tenemos que analizar esto, tenemos que poner esto en práctica, porque si no, estamos mal, ¿verdad? Entonces pues ahí les dejo este video. Ya no les quito más su valiosísimo tiempo, porque yo sé que mucha gente tiene que trabajar. Así es que